Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la clave número 13, los mecanismos de defensa de la personalidad. Vamos a tocar hoy el tema principal, que es la represión subconsciente. Es súper importante que sigamos el hilo de las claves, ya que anteriormente estábamos hablando del subconsciente, así que hay que seguir profundizando este tema porque es muy importante saber cuánto nos domina el subconsciente en nuestra vida diaria. Sobre todo ahora que tenemos más tiempo de estar con nosotros mismos en el hogar, es bien importante que tengamos esa capacidad de autoobservación. Pero primero que todo tenemos que empezar a identificar cuáles son las represiones subconscientes. Tenemos que entender que existen los mecanismos de defensa de la personalidad y se conocen también con el nombre de mecanismos de adaptación psíquica, que son parte de la personalidad psicológica. Se forman especialmente en la niñez a nivel subconsciente e involuntario, protegiendo en forma artificial al yo psicológico. Recuerden que el yo psicológico es aquello que no somos. Es como la proyección de lo que quedó en nosotros por las impresiones del medio ambiente. Es muy poco lo que uno escribe en el yo psicológico al final. Más que nada es un proceso como de osmosis ambiental, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esta forma de proteger de forma artificial al yo psicológico de toda agresión, dolor, dificultad, inseguridad, peligro, tensión o ansiedad. Entonces, a medida que el ser humano enfrenta la vida, comienza a rehuir de muchas cosas. Trata de escapar de las experiencias desagradables y las sepulta en lo profundo del subconsciente. Porque recuerden que tenemos que estar protegidos de estas cosas. Tenemos que mantener un cierto nivel de coraza para poder hacer más llevadera la vida. Entonces, en cierto grado la persona olvida rápidamente las cosas desagradables, convirtiéndose en una especie de prestidigitador, al hacer desaparecer aquellos sucesos que le molestan o no le son gratos. Fíjense ustedes cuántas veces las personas tienen una enemistad con otras y la persona realmente no sabe por qué suceden esas cosas. Quizás le recordó alguna situación que vivió cuando era pequeña o pequeño, y un sinfín de cosas que quedan ahí muy bien guardadas en el subconsciente, pero que recuerden que son atemporales. En cualquier momento pueden salir a flote, porque el subconsciente no es ubicuo dentro de nuestra cabeza a nivel del tiempo. Está todo entremezclado, pasado, presente y futuro. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces una persona puede ser de hecho muy desgraciada y se le oculta a sí misma, y sin darse cuenta se las arregla subconscientemente para ignorarlo. Desde el punto de vista profano, obviamente esto puede ser bastante positivo, ya que el sujeto se engaña a sí mismo y no enfrenta su propia verdad, lo que le ocurre a muchas personas hoy en día, que intuyen que la vida en sí es muy amenazante. Pero desde el punto de vista hermético es todo lo contrario, ya que en ese individuo no tiene así ninguna posibilidad de despertar. Simplemente la persona sigue reforzando su propia fantasía y al final eso no lleva a ninguna cosa productiva. Simplemente la persona vive nomás en un mar de situaciones reprimidas a nivel subconsciente. Entonces hay que entender que estos mecanismos no resuelven en ningún caso los conflictos internos, y es como si fuera una aspirina nomás, o menos que eso. Al final las personas se evaden a sí mismos y por eso de repente caen en los vicios, como para poder evadirse y dejar las cosas de lado. Por eso se meten tanto en las fiestas, de repente en deportes peligrosos, también en situaciones extremas. Tratan ahí de sobrellevar su propia ignorancia en realidad, porque esto es parte de la ignorancia. Pero en ciertos casos estas fuerzas del subconsciente pueden adquirir una virulencia bastante fuerte y se manifiestan después en perturbaciones psíquicas inexplicables. Entonces, la represión es el mecanismo básico de defensa de la personalidad, y esto hay que apreciar lo que viene desde el subconsciente, que puede usarlo en cualquier instante de nuestras vidas como una forma de eludir el enfrentamiento con la realidad. Y tenemos que dejar en claro que existen dos tipos de represión: la represión subconsciente y la represión consciente. Ahora vamos a explicar más que nada el tema de la represión subconsciente, la cual se llama la acción de inhibir en forma involuntaria y subconsciente las manifestaciones de una tendencia. Así de sencillo.
muchas veces mediante estos procedimientos nos liberamos de la angustia, de un conflicto psicológico, de un conflicto incluso con otras personas. Y es una represión que hace el yo psicológico para evitar que algún impulso, sentimiento, deseo, fantasía se haga consciente. La persona no se da cuenta. Porque muchas veces te representan posibles tentaciones o castigos que en realidad son exigencias censurables por parte del mismo subconsciente. Y esto hay que tenerlo claro, el hecho de excluir intencionalmente, pero en forma subconsciente, que quede claro, de la conciencia estos datos tiene el propósito de aminorar el impacto en el mundo real. Como así también el dolor que implicaría el hacerse consciente de estas mismas situaciones, porque el ver la realidad es crudo. No es fácil vivir la vida de manera real. Por eso tenemos estos mecanismos, porque así nos hace llevadera la vida. Y no todo el mundo está preparado para descubrir estas represiones. Eso que se tiene que dejar bien en claro. Hay personas que tienen que vivir la vida así. Y no hay que revolverle sus porquerías internas, hay que dejárselo. Y lo digo esto a modo de que hay veces personas que están en el camino iniciático y tratan de cambiar a otras personas. Tratan de llevarlos a este mundo más que nada exquisito que pueda tener el iniciado. No es fácil. No es fácil para uno darse cuenta de que hay muchas cosas que puedan ir pasando. Hay muchas cosas que en realidad las personas no le toman el peso. No le toman el peso a lo que es la verdadera iniciación. Y eso hay que dejarlo bastante claro. No es fácil vivir en la vida real. Se los digo de la manera más transparente, porque es importante que vayamos entendiendo que a medida que las personas van avanzando en este camino iniciático, se van a tener que enfrentar a muchas situaciones, van a tener que vivir muchas cosas, van a tener que pasar por muchas situaciones. Y eso es parte del trabajo iniciático. Y esta batalla con el propio subconsciente es una de ellas, donde se almacenan un montón de cosas que tienen que salir a la luz. Por eso no hay que sentirse mal muchas veces cuando nos damos cuenta de estas represiones subconscientes. Por eso es súper importante que tengamos un cuaderno de vida. De hecho, lo que aquí se les entrega más que nada son pequeños atisbos de lo que es la enseñanza hermética. Hay un universo de información, pero puede quedarse en eso nomás. Lo importante es que uno se haga dueño de las cosas que aquí se les entrega, porque es muy fácil acumular mucha información, pero es más difícil operar dentro de uno mismo, y eso es lo que tenemos que tener claro. No es fácil comenzarse a dar cuenta de los mecanismos de la represión. Y muchas veces todos estos mecanismos nacen del subconsciente y a veces es un impulso reñido con la moral o la educación. Esto está todo dentro de lo que es la estructura neurológica que tenemos. Todos estos impulsos se originan en el tálamo y después se dirigen a la corteza cerebral. Y ahí es cuando Freud denominó el super yo, o la imagen idealizada, o censura, que es en cierto modo la conciencia moral de las personas. Este superyo al final se forma principalmente en la infancia, cuando el niño asimila las normas culturales de conducta, pero en ningún caso es superior al yo psicológico desde el punto de vista moral, ya que se ha formado como una imposición de la sociedad, podríamos decirlo de esa forma. El superyo es parte como del colectivo, y hay ciertas censuras que están ahí que se van aprendiendo nomás. Por eso es que el iniciado en realidad empieza a descubrir cuál es la verdadera moral de las cosas. Están más allá de lo que uno pueda creer. Hay ciertas condiciones naturales de la existencia humana que hay que comenzarlas a ir hacia la luz, llevarlas hacia la luz en realidad. Por eso es súper importante que cuando tengamos estos tipos de represiones que a veces dan conductas inusitadas, nerviosas, irracionales y compulsivas,
Fíjense muchas veces las personas que tienen estos trastornos compulsivos obsesivos. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa arbitrariedad dentro de la persona? Que necesita tener esa estabilidad para tener el control de ciertas situaciones. Y lo hace de manera subconsciente, ¿eh? Por eso es súper importante que sigamos investigando dentro de lo que nos ocurre en el diario vivir. Por eso es súper importante tener ese cuaderno de vida que yo les he dicho en varias oportunidades. Es súper importante eso. Y no nos olvidemos que muchas veces existen vivencias ocultas en el subconsciente, ya que todos estos sucesos son cuando éramos pequeños, éramos niños. No se olviden nunca que el subconsciente tiene la edad de un niño. Y eso igual es bueno por un lado, porque al niño también se le puede convencer, teniendo ciertos rasgos de autoridad. Espero que esa parte quede clara con ese tema, y que lo recordemos bien. Nosotros sí podemos manejar el subconsciente, generando una represión consciente. Entonces, cada vez que una persona reprime conscientemente un deseo, es una fuerza que en realidad la persona está aplicando dentro de su mundo interno a nivel del subconsciente. Muchas veces hay casos típicos de represión consciente. Nos vemos en aquellas personas que se proponen hacer ejercicio, dejar de beber, hacer dieta para adelgazar, dejar de fumar, cambiar algunas actitudes internas, etc., imponiéndose a la fuerza ciertas conductas personales. Entonces, no es posible dominar ninguno de estos deseos o tendencias reprimiéndolos. Reprimir equivale solamente a inflar un globo en el subconsciente que tarde o temprano va a estallar en nuestras propias narices. Un ejemplo corriente lo tenemos en aquellas personas que intentan dejar de fumar. Una persona, ¿por qué no pueden dejar de fumar? Porque la persona no comprende, no ha hecho entender al subconsciente. Sí, por ahí va la clave de lo que es el manejo del subconsciente para que esté a nuestro favor. Porque el subconsciente no está a favor de lo que queremos hacer, va a buscar la forma de sabotearnos. Muchas veces yo he conocido personas que han tenido terribles problemas económicos y aún así, de manera infantil, se endeudan para comprarse un televisor plasma de 50 pulgadas, siendo que no tenían plata y ocuparon su tarjeta de crédito para eso. Ahí tienen un mecanismo de repente que lo pueden ir viendo. Pero si la persona hubiese hecho un proceso reflexivo, consciente, de decir, no, yo no puedo darme el lujo de endeudarme para tener este capricho, que en realidad yo no necesito ese televisor, teniendo ya uno en la casa, simplemente quería uno más moderno. Pero en tanto sus deseos que se lo compró nomás. Entonces, ¿cómo uno puede aprender a hacer esta represión consciente? Aprendiendo a observar el propio comportamiento, en la medida en que uno se va haciendo dueño de lo que va haciendo el vehículo físico. Por ejemplo, un vicio, ¿cómo se logra manejar? A través de un trabajo de observación y obviamente también con apoyo psicológico y psiquiátrico también. No olvidemos que las personas que caen en la adicción a las drogas tienen una dependencia fisiológica y psicológica también. Son estímulos que se van reforzando porque son muy placenteros. Entonces el cerebro asocia estos momentos placenteros y refuerza ese mecanismo. Por eso es que una persona que muchas veces fue adicta a la cocaína, heroína, qué sé yo, y algunas otras drogas duras, tienen que cambiarse de ambiente, porque basta que la persona vea la droga ahí puesta y ya está teniendo las ansias como un estímulo condicionado, igual que los perros de Pavlov. Es lo mismo casi. Sé que para algunos suena fuerte, pero es lo mismo. Pero la persona, cuando ya tomó la determinación y hace un esfuerzo titánico por dominarse a sí mismo, va a encontrar la salida del tema. Un cigarrillo, por ejemplo, también es un vicio que es bastante nocivo, sobre todo ahora que estamos con esta pandemia. Y es bien importante que las personas vayan comenzando a comprender qué son los vicios, que uno a uno tienen que ir cayendo. ¿Por qué? Porque son unidades energéticas que nos pueden servir para la propia evolución espiritual. Es un derroche de energía, es un gasto de placer. Y el placer no es infinito en la vida del ser humano, tiene un límite. Por eso es súper importante que vayamos comprendiendo qué son estas represiones conscientes, las represiones subconscientes, cómo lograr el control de sí mismo, cómo sublimar muchas veces
todas estas fuerzas que nos mantienen dormidos. Porque un vicio también nos adormece. Hay que tenerlo claro. Genera ciertos estímulos en nuestro cerebro que nos tienden a adormecer. Perdemos energía, que podría ser utilizada para otras cosas más valiosas. Así es que, a modo de término, en la próxima mini charla vamos a hablar sobre el resto de los mecanismos de defensa del yo, las cuales son las proyecciones, la negación, la racionalización y los topes. Que tengan un excelente día. Hasta luego.